¿Qué tal, amigos? Buenos días a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva sesión dominical de Cambio en el Debate. Agradecemos a don Vicente Godínez Sapien y a todo el equipo de Cambio de Michoacán por mantener este espacio de diálogo, de tratamiento de temas tan importantes para nuestra sociedad michoacana y mexicana. El día de hoy le tenemos un tema muy interesante relacionado a la obesidad y la desnutrición infantil, este mal que está atacando a este sector, sobre todo de nuestra población, tanto los niños como los jóvenes, en general toda la población, pero particularmente nos preocupa lo que está sucediendo tanto con los niños y con los jóvenes. Y para abordar el tema, tenemos la presencia del doctor Roberto Quevedo Díaz. Él es coordinador del programa Escuelas Libres de Comida Chatarra. Este programa que surgió en enero del 2010 a partir de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación como una verdadera preocupación de cómo tratar este tema, cómo erradicar la comida chatarra, como se le conoce, es decir, los alimentos de bajo nivel nutricional desde la escuela, porque hasta ahora, lamentablemente, en gran parte de las escuelas son cautivas de toda una serie de alimentos de bajo nivel nutricional y que precisamente tienen como consecuencia una serie de padecimientos en la salud de los niños y de los jóvenes. Bueno, pues para empezar, agradecer la presencia, doctor Roberto, en este espacio de Cambio en el Debate. Queremos también invitar a quienes nos sintonizan por la radio en internet, por www.cambiodemichoacán.com.mx/radio, que es la dirección correcta, para que participen con sus comentarios, con algunas preguntas que quieran hacerle al doctor Roberto. Ya hay algunos comentarios, de hecho, que nos han estado planteando en el sentido de abordar no solo la parte de el tema o el ámbito biológico, físico-biológico, sino también la parte afectiva de los estudiantes. Bueno, pues los invitamos a que participen, que hagan de este espacio efectivamente un diálogo, un debate acerca de este tema, particularmente el tema del día de hoy relacionado con la obesidad y la desnutrición infantil. Doctor Roberto, ¿qué es lo que han encontrado en estos años, ya 2 años, un poco más de 2 años de trabajo que ha hecho este programa Escuelas Libres de Comida Chatarra? Bueno, antes que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación a este espacio tan importante que se abre como un espacio justamente de expresión libre. Y muchas gracias también a Cambio de Michoacán por ofrecer esta oportunidad. Por otro lado, también saludar a quienes nos escuchan a través de la red. Y bueno, pues en relación al tema, comentar que el programa Escuelas Libres de Comida Chatarra, que viene funcionando desde 2010, desde antes tiene antecedentes en el 2009, pero ya como programa propiamente, como propuesta original de la sección 18, viene trabajando desde diciembre de 2010, más o menos. Uh-huh. Durante este año integramos un equipo de expertos en el área de la nutrición, en el área de la salud pública, en el área de la medicina, inclusive de psicología. Y bueno, lo que hicimos primero fue diagnosticar el asunto de la prevalencia del problema y de todas las situaciones que alrededor de él están, particularmente las cuestiones causales, las situaciones causales del sobrepeso y la obesidad. Ahora quisiera, si me lo permites, contextualizar. Adelante. El sobrepeso y la obesidad infantil hoy por hoy son un serio problema de salud pública en nuestro país. En general, el sobrepeso y la obesidad. Pero los niños son más desprotegidos, pues son ellos quienes están más expuestos a los medios de comunicación que constantemente les presentan propaganda
sobre alimentos que nosotros coloquialmente denominamos chatarra, pero que técnicamente son denominados densamente energéticos. ¿Por qué se llaman densamente energéticos? Bueno, porque en una pequeña porción de alimento concentran una gran cantidad de calorías que el organismo no puede utilizar. Dada el consumo de calorías que tiene la propia persona, es imposible que en una jornada normal se acabe todo lo que, por ejemplo, en una bolsa de papas viene depositado en forma de calorías. ¿Qué pasa entonces con esas calorías extra que consumimos a lo largo del día? Pues se depositan. ¿Y cómo se depositan? En forma de grasa. Desde luego esto tiene como consecuencia un sinfín de problemas, entre ellos los más comunes, derivados del sobrepeso y la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Entonces, el asunto del sobrepeso y la obesidad no tiene que ver con un problema estético, tiene que ver con un problema de salud de fondo. Evidentemente, si nuestros niños hoy en día tienen un consumo elevado de calorías en su dieta diaria, pues en unos años los veremos como diabéticos o hipertensos. Y hablar de unos años no es de cuando tengan 60, 70 años. Estamos hablando de cuando ellos tengan 18, 20 años. Entonces, imagínense ustedes la calidad de vida que les espera a estos niños. Pues evidentemente una persona, hoy sabemos, hoy por hoy todavía, la medicina no encuentra la cura para la diabetes y la hipertensión, entonces estas enfermedades solamente son tratables, no son curables. Claro. Por lo tanto, un paciente que tiene diabetes y o hipertensión a los 20, 25 años, pues estamos hablando que el resto de su vida tendrá que estar sujeto a un régimen de medicamentos, de tomarse sus pastillas 2, 3 veces al día, en cantidades cada vez mayores, y que desde luego esto, además de que es insufrible para el paciente, es desgastante para la familia, y a la larga, pues el organismo de todos modos empieza a responder cada vez menos al tratamiento, y desde luego a mermar su calidad de vida en términos generales. Entonces, por eso la preocupación en relación al sobrepeso y la obesidad. No, insisto, no es una cuestión estética, o no ese es el enfoque que se le da. Sin embargo, aunque ese no es el enfoque, también pensemos en que los niños que son particularmente obesos o que ya manifiestan un cierto sobrepeso desde muy pequeños y que los demás niños que les rodean no lo tienen, pues son sujetos de burla, son sujetos de señalamiento, y evidentemente su desarrollo psicosocial será muy distinto al del resto de los niños. Amigos, fíjense, noten ustedes cómo cada vez vemos con mayor frecuencia a personas en la calle con sobrepeso y con obesidad. Y esto es cada vez tan frecuente, que ya se nos hace normal. Inclusive ya tener algunos kilos de más, como le llamamos entre comillas, pareciera parte de la vida cotidiana, y no lo es. En nuestro país es parte de la vida cotidiana, porque somos, en obesidad de adultos, el segundo lugar a nivel mundial. Pero a partir de enero del 2012, se declaró México primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad infantil. Entonces, este asunto de ver cada vez tallas mayores, de ver cada vez personas con kilos de más, se va a hacer más frecuente y pasará a ser parte de nuestro nuevo modelo de normalidad. E insisto, eso no es normal. Oye, doctor, pero esto no era antes así. ¿Qué es lo que ha detonado en los últimos años que se esté dando este fenómeno? Pues las causas son múltiples, pero evidentemente la primera tiene que ver con lo que comemos. Antes comíamos más natural. Tú recordarás que antes acudía con más frecuencia al mercado a comprar los alimentos de la semana. Ahora, bueno, pues basta con ir al súper y ahí encuentras empacado lo que quieras. De esa manera, desde luego, estos alimentos, estos productos que vienen procesados, que vienen empacados, tienen una cierta cantidad de sustancias que estimulan el asunto del sobrepeso y la obesidad. Inclusive todos los conservadores, los nuevos endulzantes. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, nuestro país generalmente endulzaba los productos enlatados con azúcar.
inclusive el refresco, por ejemplo, con ciertos productos del azúcar. Entonces, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, seguramente ustedes recordarán un pleito muy grande que hubo con los ingenios, porque se empezó a importar la alta fructosa de maíz como endulzante de los refrescos, de los jugos esos que ustedes encuentran en cualquier tienda de la esquina, de los paquetitos que luego les damos a los niños, que es agua pintada con sabor. Bueno, pues es agua pintada con sabor, esos jugos que pareciera que son naturales y que uno pensaría es jugo, es saludable, o de esos refrescos, pues están endulzados en su gran mayoría con alta fructosa de maíz. Inclusive vayan ustedes a la tienda, busquen por ahí una miel de abeja y vean ustedes que está endulzada con alta fructosa de maíz, no es miel de abeja. Entonces, esta alta fructosa de maíz es una sustancia que endulza más que el azúcar. Entonces, con mucho menos cantidad, puedes provocar el mismo efecto de dulce que el azúcar. Entonces, es más barata. Es más económico endulzar el refresco, endulzar los jugos, endulzar las chucherías de los niños con alta fructosa de maíz. ¿Cuál es su problema? Que empieza a generar trastornos en el hígado, que a la larga repercuten en un síndrome de resistencia a la insulina y consecuentemente diabetes. Hace aproximadamente 15 días, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se registró un congreso internacional de investigación en salud pública y ahí se aportaron las evidencias en relación a esta correlación existente entre el aumento del consumo de alta fructosa de maíz y el aumento a la par del desarrollo de diabetes en nuestro pueblo. Inclusive se ha encontrado que en la población latina esta situación es todavía peor, pues somos más susceptibles genéticamente a los efectos de la alta fructosa de maíz, desde luego los efectos negativos. Claro. Bueno, todo esto es el contexto. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se viene haciendo desde el programa Escuela Libre de Comida Chatarra y cuáles son hasta ahora sus resultados, doctor? Bien, habría que decir también, para no salir de este mismo ámbito, que a nivel mundial se determinó por la Organización Mundial de la Salud una estrategia mundial para combatir el sobrepeso y obesidad y para fomentar la actividad física. A nivel continente, la Organización Panamericana de la Salud hizo lo propio. A nivel nacional, también se hizo lo propio y se diseñó una estrategia nacional. Sin embargo, esta estrategia nacional no ha aterrizado en acciones concretas que efectivamente combatan el sobrepeso y la obesidad infantil. O sea, solamente simulación. Solamente han sido estrategias, entre comillas, que han quedado en el papel, pero que en el terreno de los hechos no vemos en las escuelas. Para nadie es desconocido que en el Estado tenemos una ley que prohíbe la venta de alimentos chatarra, por ejemplo, en las escuelas. Claro, pero no hay un reglamento. Pero no hay un reglamento. Entonces, la ley sin reglamento, pues es nada. A fin de cuentas, pues está la letra muerta. Entonces, porque se interpusieron, los intereses, efectivamente, de quienes se afectaban. Evidentemente. Entonces, como muestra de lo que tú apuntas, de los intereses, el Instituto Nacional de Salud Pública originalmente tenía prevista una lista de alimentos saludables que se pudieran expender en las escuelas. Aquellos que nos hemos dedicado a esto, vimos con sorpresa cómo en la primera publicación esa lista originalmente planteada no salió. Lo que salió fue otra totalmente distinta, en la que se incluían los refrescos, en la que se incluían varias botanas, en las que se incluía mucho del alimento chatarra que se suponía se iba a prohibir. Entonces, ¿qué sucedió? Pues evidentemente el interés económico tuvo ahí un campo de acción importante, claro, y tuvo ahí su injerencia. Ahora, a nivel Estado, ¿qué pasó? Pues que efectivamente se publica la ley, pero pues quedó como letra muerta. Pues yo recuerdo alguna circular que llegó a las escuelas donde se decía que en función de la ley no se vendieran alimentos chatarra, palabras más, palabras menos, y que para mayor precisión se refirieran a la lista del Instituto Nacional de Salud Pública, la cual, insisto, pues estaba plagada de alimentos chatarra. Entonces, inclusive los mismos investigadores del instituto pues desconocieron la autoría de esa lista. Si bien es cierto, la había publicado el instituto en su página oficial, pues no habían sido los investigadores los que le habían metido mano. Entonces, ¿qué hicimos en el Estado?
pues tomamos cartas en el asunto. A partir de este esfuerzo de la sección 18, se lanza una propuesta en la que se promoviera la no venta de alimentos chatarra en las escuelas. En su cambio, se promoviera la venta de alimentos saludables o el expendio de alimentos saludables, de ser factible y preferentemente por los padres de familia, pues quién mejor para cuidar la alimentación de sus hijos. Segundo, el fomento a la activación física. No la cuestión de la educación física como espacio curricular, que eso es otra cuestión, sino la activación física regular en los alumnos, en todos los alumnos de las escuelas. Y tercero, la cuestión de la capacitación de alumnos, padres de familia y maestros sobre diferentes temas relativos a nutrición. Y por último, la atención específica de los niños que ya estuvieron padeciendo sobrepeso y obesidad. A lo largo de este tiempo hemos más o menos diagnosticado alrededor de 17,000 niños de diferentes escuelas, tanto de zona rural como de zona urbana. Sin embargo, pues no hemos tenido la respuesta que nosotros quisiéramos de parte de las autoridades, el eco que nosotros quisiéramos, y el programa pues ha funcionado de manera muy limitada en términos de impacto y en términos de alcance. Bien, vamos a ir a un corte para regresar y continuar tratando este tema tan importante, obesidad y desnutrición infantil, y lo que se está promoviendo, lo que se viene haciendo desde la organización magisterial para erradicar este tema. Vamos al corte. Agradecemos a quienes están sintonizando en Puruándiro, en Morelia y en otras partes del estado. Gracias. Bien, continuamos, amigas y amigos, con su espacio Cambio en el Debate. Estamos hablando acerca de las acciones que se promueven desde el magisterio, desde un grupo de expertos acerca de este tema de la obesidad y de nutrición infantil, para que desde la escuela se fomenten el cambio de hábitos o los buenos hábitos alimenticios, que ya nos decía aquí el doctor Roberto Quevedo. Es una de las principales causales de todo esto que estamos padeciendo, no solamente los niños. Nos comentaba, doctor, acerca de las visitas que se hacen a adultos. Nos comentaba, doctor, acerca de las visitas que se hacen a las escuelas. Platícanos un poco cómo es este protocolo que se hace en las escuelas. Bueno, sí, antes, si tú me lo permites. Adelante. Habría que señalar en relación a estos factores, para poder asociar una cosa con la otra, en relación a los factores causales del sobrepeso y la obesidad. Bien identificamos que tiene que ver, uno, desde luego la cuestión de la alimentación. Otro que tiene que ver con el reemplazo de los juegos al aire libre. Esto que antes hacíamos de jugar a la calle, al bote pateado, que a la cuerda, que a las escondidas. No, ya no. Ahora es horas de ver televisión, la tele, horas de estar en el videojuego, horas de estar en el internet, escuchando la radio, horas de estar en el internet. Esta situación que ha, desde luego, cambiado la dinámica de los niños. La otra cuestión tiene que ver con evitar el desayuno. Y en el caso de nuestros niños en las escuelas, evitar el desayuno y comer hasta el receso. Imagínense ustedes el niño en la escuela que un día antes se toma su pan con leche, a lo mejor a las 9 de la noche se va a dormir y en la mañana sale pronto para ir a la escuela. ¿Y a qué horas desayuna? Hasta el recreo, hasta el receso. Hasta esa hora hace su primera toma. Tiene un largo periodo de ayuno. Claro. Tiene un hambre atroz. Entonces, ¿qué va a comer? Si hay piedras se comen. Claro. Entonces, si en ese momento la única opción que tiene es alimento chatarra, pues alimento chatarra será. Ahora, si es una constante exposición al alimento chatarra, pues desarrolla el gusto por el alimento chatarra y luego, aunque tenga la opción saludable, preferirá el alimento chatarra. La otra cuestión que tiene que ver con no tener horarios de comida establecidos. ¿A qué hora comemos? A la hora que podemos. No se diga en las sociedades urbanizadas, como la nuestra aquí en Morelia, y en varias ciudades del estado, donde la gente tiene que trabajar todo el día. Y trabaja el papá y trabaja la mamá. ¿Y a qué horas comen? Pues a la hora que hay chance. ¿Y a qué horas comen los hijos? Pues a la hora que les pueden dar. ¿Y qué comen? Lo que hay a la mano. Lo que sea. Entonces, evidentemente esto provoca un trastorno del metabolismo y consecuentemente sobrepeso y obesidad. Imagínate este niño que tuvo este ayuno prolongado o este niño que comió a deshoras. ¿Qué sucede? El que tuvo el ayuno prolongado pues tiene un hambre atroz
come lo que hay y en cantidades abundantes. Dado que el estómago más o menos tiene un retardo de 20 minutos para enviar al cerebro la sensación de saciedad, pues entonces a ustedes seguramente les ha pasado alguna vez que han comido después de tener mucha hambre y media hora, una hora después tienen una sensación de plenitud tremenda, de sentirse llenísimos, a reventar, dicen. Y bueno, pues es lo mismo con los niños. Ahora, en el caso de la cuestión de los horarios de comida, insisto, no establecidos, pues se junta tienen tanta hambre que juntaron el desayuno y la comida. Y si pudieron comer hasta la noche, pues juntaron el desayuno, la comida y la cena. Entonces una gran carga de energía, es una gran carga de calorías en ese momento que el cuerpo no va a poder utilizar ya. También tiene que ver con el aumento del consumo de los alimentos industrializados. Ahora te puedes parar en cualquier Oxxo, en cualquier esquina, y comprarte en un paquete un sándwich. No es comercial, ¿verdad? No, ya viene, no es comercial. ya vienen empaquetaditos, ahí te compras tus... Es más, tienes todo el desayuno, inclusive ahí te lo pueden hacer toda tu comida. Obviamente, con la merma en la calidad del producto, con la merma en la calidad de aporte nutricional. O bien, no es desconocido que hoy por hoy tenemos N cantidad de espacios para llevar a los niños a que se diviertan, a que se compren su cajita feliz. Y bueno, pues ahí de la mano de que juegan los chiquillos, pues les damos alimentos chatarra, ¿no? El consumo de refrescos. México, primer lugar consumidor de refresco a nivel mundial. Y desde muy temprana edad, mira qué chistoso se ve el niño tomándose su refresco. O tiene sed el niño, pues dale tantito refresco. Oye, eso no tiene nada que ver con alguien que fue primero gerente de una refresquera y llegó a ser hasta presidente de la República. Algo tendrá que ver, ¿no? Algo tendrá que ver. Híjole. Pues somos el primer lugar consumidor de su producto. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño desde muy de temprana edad, inclusive, ¿con qué ablactamos a los niños? ¿Con qué les dejamos de dar seno materno? Pues con la papilla. Pero en lugar de hacérsela en casa, mejor compramos ya la que viene enlatadita. Nos cuesta menos trabajo. O si la hacemos en casa, le agregamos mielecita o azuquitar para que le guste al niño. ¿Qué sucede? Que el niño desde muy temprana edad agudiza su paladar por el alimento dulce. Y de ahí para el real, el chiquillo, el futuro joven, el futuro adulto, será un consumidor de alimentos dulces, de calorías. Por supuesto también el bajo consumo de frutas y vegetales. Primero, por la accesibilidad. Ya no hay dinero para comprar frutas, no alcanza. Nos dan una recomendación de 5 frutas al día. Pues yo quisiera que también nos dieran el dinero para poderlas comprar, ¿no? Claro. Pero el consumo de frutas y vegetales ha disminuido de manera tremenda. Además que las que podemos encontrar en los centros comerciales, evidentemente, pues tienen ahí N días y la calidad del producto es pésima. En la frase muy común esta de lo que me vayas a dar de verdura, dámelo de carne, y entonces el consumo de vegetales, el consumo de fruta ha disminuido, y esto trae como consecuencia también aumento en el peso, sobrepeso y obesidad. Y bueno, una disminución del consumo de comida casera. Cada vez tenemos más a la mano el asunto de poder ir a la esquina y comprar alimentos industrializados, el poder ir a la cocina económica y comprar ahí a lo rápido 2, 3 platillos, que es lo que me alcanza para la familia. ¿Qué pasa? Pues evidentemente estos son negocios, y como negocios la calidad del producto que ponen pues no es la mejor, no es la que podemos nosotros hacer preparando los alimentos en casa. Pero entonces hubo ahí un cambio en los hábitos alimenticios. Evidentemente, un cambio radical en los hábitos alimenticios, y entonces esto nos estamos llenando de una serie de productos que, si bien nos llenan, no nos nutren, y entonces consecuentemente viene el asunto del sobrepeso y la obesidad. Ahora, esta cuestión afectiva muy común de utilizar los alimentos chatarra como premio para los niños. Si te portas bien, te compro tu bolsa de papas. Si sacas buenas calificaciones, te voy a hacer tu cumpleaños en el establecimiento ese que tú quieres de las pizzas. Entonces el niño asocia afectivamente el asunto de ser reconocido, de ser querido, de ser estimulado con el consumo de comida chatarra. O aquel niño que está siendo ablactado con la papilla, que la mamá lo tiene abrazado
cerca de ella y le está dando su papilla, este alimento extremadamente dulce, el niño hace una asociación afectiva entre el consumo de lo dulce y estar cerca de la mamá. Entonces, desde entonces estamos marcando a nuestros hijos. Esto además de que como comunidad latina tenemos una carga genética que nos hace que nos predispone al asunto del desarrollo de sobrepeso y obesidad. Entonces, ya esto solamente por hablar de las causas. Las implicaciones sanitarias ya las hablamos. Ya dijimos que las más graves tienen que ver con la diabetes y la hipertensión. Pero hemos tocado de manera somera el asunto de las cuestiones afectivas. ¿Qué va a pasar con un niño que se siente excluido de los demás? Que está señalado no nada más por el resto de los niños, sino inclusive por los adultos. Inclusive por los adultos que debieran orientarle, inclusive por los adultos que debieran quererle. Entonces le dicen, mira cómo estás todo gordo, deja de comer, y le ponen una serie de calificativos, o lo comparan con una serie de, inclusive hasta de animales, para que el niño reaccione. El niño no va a reaccionar con esos calificativos, ni con esos señalamientos. Lo único que van a hacer es mermar su autoestima y provocar en él un sentimiento de insatisfacción consigo mismo, haciendo un sujeto frustrado. Entonces no va por ahí el asunto. El asunto es multifactorial y de manera también multilateral hay que atacarlo. Doctor, pasamos ahora sí a las acciones que se vienen implementando desde el programa Escuela Libre de Comida Chatarra. Nos queda poco tiempo para poder avanzar en todo lo que se viene haciendo desde el espacio que tú coordinas. El programa tiene 4 componentes. El primer componente tiene que ver con el fomento a la actividad física. Nosotros hacemos una propuesta para que las escuelas promuevan entre los alumnos la actividad física regular. Estamos hablando de 20 minutos de activación física diaria. Para eso nosotros proponemos una serie de estrategias y las escuelas definen cuál de estas estrategias les conviene en función de su propio contexto. El segundo componente tiene que ver con el fortalecimiento en capacidades sobre alimentación saludable. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues primero sensibilizamos a los maestros y desde luego los capacitamos en materia de educación nutricional y en materia de patología nutricional. Que ellos puedan identificar las señales de alarma que se puede presentar en un alumno que está desarrollando sobrepeso y obesidad y que esto puede tener una consecuencia ulterior. Desde luego, con los padres de familia, pues debe quedar algo bien claro. Esto es una situación de hábitos y los hábitos no empiezan en la escuela, empiezan en la casa. Exactamente. Entonces la escuela es un foco donde se puede reforzar o donde se pueden estimular nuevos hábitos, pero en realidad el asunto empieza en casa. Entonces tenemos que convencer a los papás de que nos ayuden a combatir el problema. Desde luego les capacitamos sobre los temas de patología nutricional, les exponemos la problemática y además les enseñamos a elaborar alimentos saludables en su casa con lo que tienen a la mano, con lo que les alcanza para poder comprar. Pues el asunto del consumo saludable no es un asunto únicamente económico, también tiene que ver con un asunto de conocimiento. Y por último, también la cuestión del expendio de alimentos saludables en la escuela. Nosotros promovemos de que las escuelas expendan alimentos saludables, o que si no pueden dejar de vender comida chatarra, pues hay que reconocer que muchas veces en las escuelas la cooperativa escolar es una fuente de ingresos para su manutención, para la cuestión del mobiliario, para la cuestión de la pintura, lo que gustes y mandes. Pero si no van a dejar de expender los alimentos chatarra, al menos que sí le den una alternativa saludable a los niños. Y que a partir de nosotros poder intervenir en el convencimiento de los niños, el niño tienda a la elección de alimentos saludables. Y desde luego viene esta última parte, que es capacitar a los niños para que los niños sepan tomar una decisión lo más adecuadamente posible. Pero ahí es importante también capacitar a los papás, como tú decías. Evidentemente. Eso se tiene que empezar desde la casa. Ahí empezamos. Insisto, con los maestros para que conozcan el tema y ellos puedan orientar a la vez que ellos sean multiplicadores del efecto. Segundo, convenciendo y capacitando a los papás. Y tercero, convenciendo y capacitando a los niños. Ese es el componente de fortalecimiento en capacidades sobre el niño. Hasta ahora, ¿qué es lo que han encontrado como resultados? Nosotros hemos encontrado una buena disposición de una gran cantidad de escuelas. Más o menos, quiero decirles un dato interesante. De la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que decía que para el estado de Michoacán había más o menos una prevalencia
del 26% en sobrepeso y obesidad. Nosotros encontramos una prevalencia del 31.8%. Es una prevalencia mucho mayor. Eso es lo que encontramos de manera estadística. Ahora, en cuanto a la actitud de los padres ha sido muy favorable. Después de escucharnos, después de saber el problema, de conocer cómo pueden combatirlos de su casa, hemos encontrado una actitud muy favorable. De las escuelas, en su gran mayoría, una plena disposición a la participación. En su mayoría, de las escuelas que han solicitado colaborar en el programa. Pero muchas escuelas deciden no colaborar, no participar en el programa, porque justamente el asunto de la cooperativa escolar para ellos es una fuente de ingresos que no pueden suspender. Y en el caso de la autoridad, pues hemos encontrado una mediana, por no decir que muy limitada respuesta. ¿Te refieres a la Secretaría de Educación? Me refiero a la Secretaría de Educación. Sí, porque hay que aclarar que este programa, Escuela Libre de Comida Chatarra, está promovido desde el sindicato. Así es. Es una propuesta 18. Original de la sección 18. Ajá. Inclusive, es una propuesta original, inclusive previa a la ley estatal que prohibió los alimentos chatarra. Entonces, como tal, es una propuesta interesante, original de la sección, pero que desde luego tiene que estar fortalecida, tiene que estar, pues hasta cierto punto, auspiciada también por los recursos que pueda aportar el gobierno del estado. Pero además ya hay un programa, hay un convenio para incluso gestionar recursos de apoyo a las escuelas, dotarlos por lo menos con algunos utensilios. Sí, etcétera. Efectivamente. La sección 18 logró en una de sus minutas, y lo ha venido refrendando año con año, que para las escuelas que incursionen y decidan apoyarse en el programa, pueda haber algún apoyo para la formación de sus comedores escolares. Pues debe haber una tendencia a que las escuelas no tengan cooperativas, no tengan tienditas, sino que tengan comedores escolares, en donde el niño, además de tener alimentos saludables al alcance, pues el momento de la toma de alimentos sea un momento de esparcimiento y de convivencia con sus iguales, con sus maestros, etcétera. Y finalmente, doctor, ¿qué se necesita para que las escuelas puedan incorporarse al programa? ¿Dónde puedan encontrar mayor información y que puedan acceder al programa? De manera directa solicitarlo. Nosotros estamos abiertos, la escuela que lo solicite con todo gusto, acudimos. Y pues nada más es cuestión de comunicarse a los teléfonos que tenemos a su disposición, el de su servidor, que es el 44 34 10 14 32, Roberto Quevedo, el de la doctora Claudia Camacho, que ella es la responsable del área de salud pública, 44 31 37 66 97, o bien el que tenemos en la oficina del programa Escuelas Libres de Comida Chatarra, que es el 274 68 34. Por cualquiera de estas vías, con todo gusto les podemos atender. Quiero, además, ya para finalizar, me acordé que ahorita traigo aquí un manual, ¿verdad?, que se elaboró ya como parte del programa. Coméntanos un poco acerca de este manual, sí, ya para finalizar. Este es el primer manual, cuaderno 1, Escuelas Libres de Comida Chatarra, Educación para la Salud Alimentaria. Y bueno, en él viene una descripción general del programa, vienen los antecedentes epidemiológicos del problema, pues como te he comentado, el programa tiene un sustento teórico, metodológico y científico importante, dado por un conjunto de expertos. Y desde luego, al final del manual viene un listado de menús saludables susceptibles de expenderse en las escuelas, de distribuirse en las escuelas. Es una serie de menús que le llamamos cíclicos, de tal manera que completan ciclos de 20 días. Ahí ha participado gente experta como Aquí han participado nutriólogos, médicos, dietólogos, en la constitución de este manual. Entonces tiene un sustento teórico y metodológico que, bueno, pues está ahí para la vista de todos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, y pues mucha suerte en este programa que empezamos. También en lo personal me siento orgulloso de haber participado en este esfuerzo en sus orígenes, en el caso de la sección 18. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, amigas y amigos, les agradecemos mucho su atención, que nos hayan seguido por este espacio. Gracias a los compañeros que nos escuchan en Lázaro Cárdenas, en Puruándiro, en Morelia y en muchas partes de nuestro estado, de la región de nuestro estado de Michoacán. Nos vemos en la próxima. Agradecemos a Fer y a Lupita en la producción y de nueva cuenta el agradecimiento a don Vicente Godínez Sapien. Nos vemos
después de las vacaciones. Muchas gracias.